Bienvenidos a Siriox, periódico de suprapropolítica mundial. Este sol conscientivo de Unit Patria Lajrenibu y los universitarios de suprapropolítica conscientiva. Hoy un tema muy especial, estimados. Vamos a ver en este Pensum Lajrenibu acerca de salud, dinero, amor. Un tema muy especial que nos va a permitir tener una claridad conceptual de cómo podemos desarrollarnos obviamente en todas estas áreas de la vida en este mundo físico tridimensional, con un equilibrio total entre lo físico y lo espiritual. En su libro Introducción a la Gnosis, el Kalki Buda Maitreya Avatara, e iniciador de la era acuariana, el humanista político Kalki Buda Avatara, maestro Samael Aun Weor, nos da unas enseñanzas trascendentales, cómo traer a nuestras vidas más salud, más amor, más dinero, más riqueza, prosperidad físico-conscientiva. Vamos a escuchar una partecita de este audiolibro. A resolver sus conflictos. Así también resolvemos nuestros propios problemas. Conviértase usted en una persona altruista y bondadosa. Ayude a otros con sus consejos, esfuércese en comprender el punto de vista de otros, y logrará usted pescar en abundancia. Cuando comenzamos a comprender al prójimo, empezamos también a dar los primeros pasos en el camino de la felicidad y el éxito. Hay que estudiar y comprender las funciones de la mente. El que conoce el mecanismo mental está capacitado para controlarlo. Se ha hablado mucho de la fuerza mental y son muchas las escuelas que enseñan cómo concentrar la mente. Nadie puede negar inteligentemente la fuerza del pensamiento. Esta fuerza se compone de ondas y formas radioactivas que se trasladan de un cerebro a otro. Hay que desarrollar esa fuerza maravillosa, pero debemos advertir que el pensamiento y la acción deben combinarse sabiamente si queremos triunfar en la vida. La concentración del pensamiento es milagrosa cuando se combina inteligentemente con la acción. La fuerza mental realiza prodigios y maravillas cuando se basa en la sinceridad y en la verdad. No trate usted de engañar al prójimo. No use la concentración mental para engañar al prójimo porque el fracaso para usted será inevitable. La fuerza mental realiza prodigios cuando se utiliza para ayudar a otros. Ayudando a otros nos beneficiamos nosotros mismos. Esa es la ley. ¿Necesita usted triunfar en alguna cosa importante? Siéntese usted en un sillón bien cómodo, relaje sus músculos, concéntrese en el negocio que a usted le interesa. Imagínese el negocio en pleno éxito. Identifíquese con el prójimo. Trate de entender el punto de vista del prójimo. Aconséjele mentalmente haciéndole ver las ventajas que para él significa el negocio que va a realizar con usted. Así, las ondas mentales penetrarán muy hondo en la mente ajena y realizarán maravillas. Una hora de perfecta concentración es suficiente para determinar el triunfo en un negocio. Todo comerciante tiene derecho a conseguir dinero, pero lo que usted venda debe ser bueno, útil y necesario para los demás. No trate usted de engañar a otros, porque se engaña a sí mismo. Multitudes de vendedores ambulantes recorren las calles ofreciendo sus mercancías inútilmente. A nadie le interesan esas mercancías. Las personas hasta se fastidian cuando se encuentran con esos vendedores. El error de estos vendedores es que solo piensan en lo suyo y hablan de lo suyo. Si ellos aprendieran a ver el punto de vista ajeno, triunfarían inevitablemente. Es necesario comprender que todo ser humano tiene un yo que quiere resaltar, hacerse sentir, subir al tope de la escalera, etc. Precisamente este es el lado débil del ser humano. Usted también tiene ese lado débil. No caiga en los mismos errores ajenos. Nunca diga yo. Diga siempre nosotros. Quien se domina puede también dominar a los demás. Insinúe inteligentemente lo que usted quiere, pero no diga, yo quiero. Recuerde que a los demás no les interesa lo que usted quiere. Deje que los demás preparen su idea como si fuese de ellos. Ponga usted los elementos para esa preparación, póngalos muy inteligentemente. Deje que los demás elaboren su idea. Podéis estar seguros que los demás se sienten felices elaborando su idea. A las personas les gusta sentirse importantes. Esa es la debilidad del yo. Explote usted esta debilidad. Nunca se sienta usted importante, y será importante. Procure usted disolver el yo, y será verdaderamente feliz. Todo éxito en la vida depende de la habilidad que usted tenga para tratar con las demás personas.
Es necesario dejar el egoísmo y cultivar el cristocentrismo. Es urgente trabajar por el bien común. Es indispensable disolver el yo y pensar siempre como nosotros. El término nosotros tiene más fuerza que el egoísta yo. Todos los grandes fracasos de la vida se deben al yo. Cuando éste quiere hacerse sentir, resaltar, subir al tope de la escalera, vienen entonces las reacciones de las demás personas. El resultado de semejantes reacciones mentales es el fracaso. Recuerde usted que el yo es energético. El yo es deseo. El yo es recuerdo. El yo es miedo, violencia, odio, apetencias, fanatismos, celos, desconfianza, etc. Usted necesita explorar profundamente todos los trasfondos de su mente porque dentro tiene usted eso que se llama yo, mí mismo, ego, etc. Si usted quiere triunfar en la vida debe disolver el yo. Si usted quiere disolver el yo, debe desintegrar todos sus defectos. Si usted quiere desintegrar todos sus defectos, no los condene ni los justifique. Compréndalos. Cuando condenamos un defecto, lo escondemos en los profundos recesos de la mente. Cuando justificamos un defecto, lo robustecemos horriblemente. Pero cuando comprendemos un determinado defecto, entonces lo desintegramos completamente. Bien, allí tenemos aquellas enseñanzas de cómo traernos más dinero a nuestra vida, más riqueza, más salud, más amor. Y el maestro enfoca directamente acerca de cómo hacer que triunfen los negocios. Obviamente es muy importante este tema que estamos viendo en este Pénsula Srénivo para aclararnos internamente cada quien que podemos desenvolvernos libremente en el área de los negocios, toda persona que esté dentro de la sabiduría gnóstica samariana. Toda persona puede desarrollarse en el campo industrial, en el área de marketing, por ejemplo, que tiene que ver con el multinivel, empresas mundiales que te dan regalías y que por medio de ellas vives extraordinariamente súper bien, y a su vez aquellas loables empresas y personas que las han fundado están cooperando obviamente con una suprapropolítica y una política hacia la humanidad en general, porque están ayudando a que haya trabajo, a que haya mejores ingresos para la humanidad, y son empresas que se van expandiendo a nivel mundial con los marketing que tiene y con los excelentes productos, ya en el área de ciencia, en el área de tecnología, en el área de nutrición, de alimentación. Hay muchas empresas de multinivel donde obviamente una persona que está en la sabiduría gnóstica samariana puede integrarse también y desarrollarse extraordinariamente ayudando a la humanidad. Entonces todas aquellas empresas son muy loables y buscan un beneficio también para la humanidad. Y lo extraordinario de estas empresas de multinivel, por ejemplo, es que te dan regalías económicas mientras vas integrando personas a aquellos negocios que están establecidos en los diferentes países y que tienen sus excelentes productos y tienen su sistema, su suprasistema de negocios. Y a su vez la empresa saca buenas ganancias económicas y comparte con los distribuidores y les da regalías. A su vez los distribuidores también, por ejemplo, ganan por medio de ventas directas, y también otras son las comisiones, las regalías. Entonces obviamente ese es un sistema de negocio en la nueva era acuariana que se seguirá intensificando muchísimo más. Y hay personas, por ejemplo, que en la Gnosis Religare o también en la Gnosis Académica Cultural pueden desenvolverse extraordinariamente y libremente dentro de aquellas empresas de negocios, cumpliendo lo que tienen organizado obviamente estas empresas. Y eso se llama también hacer suprapropolítica, aunque con otro nombre, ¿ve? Pero está haciendo una obra social a la humanidad porque está ayudando a dar trabajo
y van a tener las personas que se van integrando allí buenos ingresos económicos y cumplen lo que está organizado en aquellas empresas. A nivel mundial pues ya dan billones con B, billones de regalías económicas a millones, con M, millones de distribuidores independientes a nivel mundial. Entonces, obviamente, si por allí algún estudiante de la gnosis samaliana, del conocer, de la sabiduría, de la inteligencia samaliana, tiene tal vez no tan en claro de si puede ingresarse allí o no puede ingresarse, lógicamente puedes ingresarte allí para eso estudiar estas 4 obras de política y suprapropolética del humanista político Samuel Ambeor, donde te incentiva la industria, te incentiva a desarrollarte en micro y macros empresas y a generarte muchísimo dinero, mucho éxito, mucha prosperidad. Esas obras están dirigidas para lo que es una persona que aprenda a gobernar toda una nación y tiene que aprender a hacer negocios obviamente mundiales, porque ha de vender ciertos recursos como es petróleo, como es oro y otros más hacia otras naciones. Entonces obviamente el presidente de la República tiene que saber de la gnosis comercial, de la gnosis administrativa, que es clave, es trascendental, como aquí estamos viendo la gnosis suprapropolética, y es clave y va a la par también la gnosis financiera, la gnosis de negocios, la gnosis de ventas, o sea, el conocer la sabiduría, la inteligencia de negocios, de ventas, de multinivel, de marketing, porque si un presidente de república no sabe todo aquello y es más, no sabe dominar su propio dinero ni administrar su propio dinero, menos va a poder administrar lógicamente el dinero de millones de personas y va a mandar al país a ciertas catástrofes económicas, que eso ya se ha visto. Pues obviamente toda persona que está preparándose para ya en partidos políticos independientes, para ir integrándose a lo que es presidencias de repúblicas y todo aquello, tiene que aprender primeramente de negocios, de finanzas, de economía y de aprender a administrar su propio dinero, porque si no, imagínense ponerlo allí nomás. Es como una persona también que anhela ser político y que de la noche a la mañana se lanza directamente ya a las candidaturas. Aquella persona, obviamente, si no se ha preparado anteriormente, recién en el primero o segundo año de presidente de una república o de alcalde o de prefecto, va a estar recién aprendiendo a administrar todo aquello. Ha perdido 2 años. ¿Por qué? Porque no se autoeducó en la gnosis financiera, en la gnosis de administración, la gnosis de negocio, la gnosis de venta, la gnosis de economía y todo aquello. Entonces obviamente estos universitarios de suprapropolética samariana y Siriorx, este Sol Conscientivo, que es un periódico mundial, va preparando a las personas para que también prosigan su autoeducación en el área de política y finanzas, negocios y todo aquello, para cuando lleguen ya a aquellos cargos muy importantes en los países, simplemente lo ejerzan con más profesionalismo en el sentido más completo de la palabra. Y se incentiva también a los compañeros, compañeras, pues bienvenidos, y a los que se están preparando aquí y nos estamos preparando, que si ya tienen los que han anhelado pues fundar partidos de política independiente, estos universitarios, obviamente allá vayan compartiendo todo este saber conocer del político humanista Samael Aun Weor, porque en esas obras da un real profesionalismo para orientar a las naciones directamente a un triunfo sin estar perdiendo el tiempo, y una sabia, inteligente administración de cada centavo del Estado de cada uno de los países. Bien, entonces si alguna persona, por ejemplo, de la gnosis samaliana, por ejemplo en el área de gnosis religare o gnosis académica cultural, tiene tal vez algún complejo, algún trauma, alguna fobia de que ya porque está en
la Gnosis Religare, por ejemplo, que tiene que ver con la parte de iglesias, monasterios, templos, monjes, yogis, faquires, lamas, misioneros, misioneras, instructores, etcétera, que no pueden desarrollarse material y económicamente, no pueden hacerse ricos, ser millonarios, pues, lógicamente tienen ciertas situaciones que han sido mal programados por las huestes anticrísticas. O tal vez también han sido mal programados por los egos de los mismos venerables maestros que a un inicio han tenido. Han tenido pues como todos mismos 7 cabezas de legión, 10.000 defectos, 3 furias, 2 demonios más. Y una cosa es una alma espiritual, conciencia, chispa divina o bodhisattva, que recién entra a la senda, y otra es ya un maestro autorrealizado, que ha pasado sus procesos de muerte y resurrección. Obviamente uno muy diferente es ya un maestro resurrecto, como es el venerable maestro Samuel Ambeor, que tiene un cuerpo físico de más de 4.000 años de edad. Los maestros también ya en su maestría superior aprenden a manejar sus propias virtudes, y hasta aprender todo ese manejo de virtudes cometen errores, con excepciones, o sea, no todos, pero sí errores que causan daño a ellos mismos y a la humanidad. Ellos mismos porque se generan karmas duros, a pagarlo, ley de castancia superior, karma superior, y a las humanidades porque una ley principiante, que ponga un venerable maestro o maestro espiritual o Dios diosa ya incluso cristificado, y si esa ley únicamente es principiante, hasta que esa ley se perfeccione totalmente, han causado daño a las humanidades. Y allí se generan karmas duros, ley de castancia superior y todo aquello. Esto hay que comprenderlo claramente. A su vez, algunos estudiantes, por ejemplo, que llegan a la gnosis samariana, podrían quedar mal programados por ciertos egos que tenía en el entonces la humana persona, el maestro Ambeor. Y a su vez, si quedan mal programados por aquello, lógicamente que van a irse a estrellar porque están creando falsas personalidades, pueden crear después nuevos egos en contra tal vez del dinero, de la riqueza, del amor o la salud. Y eso es falso totalmente, ese es el ego que tuvo un venerable maestro que lo eliminó. Más algunas personas pueden quedarse obviamente con esa pésima programación y a su vez querer eso imponerles a las demás personas que llegan al saber, el conocer la inteligencia samariana. ¿Ve? El maestro Samuel Ambeor en el congreso de allá Guadalajara, año 1976 o año 14 de Acuarios, obviamente ya no tenía ego el maestro, pero el maestro allí dio una afirmación que estaba en su manejo de virtudes. Y a su vez, mucha parte del estudiantado puede haber quedado o puede irse mal programando de acuerdo a cierta información muy revolucionaria, por cierto, que da el venerable maestro Samuel Ambeor. Vamos a escucharle un poquito allí al maestro Ravolú. Esto es real, esta información, porque muchos más discípulos pues también la comparten, y lo dio allí en el congreso a ciertos compañeros discípulos que estaban pues allí. Las 5 obras recomendadas por
es que un gnóstico no necesita sino una sola obra para liberarse. Con estudiar una sola obra del venerario maestro Samael, con eso se libera, si lo lleva a la práctica. Entonces, ya, este es el testimonio del venerable maestro Ravolú. Vamos a escuchar otros testimonios de otro compañero del Gnosticismo Universal que estaba presente en ese congreso y que testimonia, verifica esto de las 5 obras que el maestro Samael. Vamos a escuchar allí. Hacer algo que vienen encubriendo, algo que vienen ocultando, algo que quieren desconocer las propias palabras del maestro Samael. O mejor, yo estuve en casi todos los eventos del movimiento, personalmente. Y también conmigo estuvo mucha gente, mucha. Y aquí de anticipo quiero enfatizar algo de los numerales que mi antiguo amigo mi doctrina está contenida concreta y sintéticamente en las 5 obras que son el misterio del auro florecer. Si hay diablo, si hay diablo, si hay infierno, si hay karma, las 3 montañas, el Tratado de Psicología Revolucionaria y la Gran Rebelión. Y estas obras no me reservo derechos de propiedad. Nunca he pedido nada por mis obras, ni he pedido dinero. Y doy libertad, no me reservo derechos de autor de ninguna. Son libres para que las edite todo quien quiera editarlas. Solo pido que las editen de modo que cualquiera pudiera recoger las quemas textual. Si yo pudiera reunir todas mis obras antiguas, si las pudiera recoger, las quemaría, porque están llenas de errores. Mi doctrina está contenida concreta y sintéticamente en las 5 obras que son el misterio del auro florecer. Si hay diablo, si hay diablo, si hay infierno, si hay karma, las 3 montañas, el Tratado de Psicología Revolucionaria y la Gran Rebelión. Y estas obras Y allí compartimos esta noticia en City Orgs, este periódico de suprapolítica mundial. Allí habló en un video pues el venerable maestro Ravolú, discípulo directo del maestro Samuel Ambeor, y el compañero Jorge Velos Restrepo, también discípulo directo del venerable maestro Samuel Ambeor, que compartieron allá en ese congreso también en México el saber de la gnosis samaliana, allí la inteligencia samaliana. Entonces allí el maestro Samuel Ambeor da esta revolucionaria afirmación que causa pues cierto revuelo a nivel mundial, porque allí el maestro pues explica acerca de sus obras más exaltadas y da una afirmación en su inicio de aprendizaje de manejo de virtudes, que el resto de información pues de los demás libros, suponemos que el maestro tiene 79 libros, 302 conferencias, una carpeta de documentos, que a su vez, obviamente, son en total 382 documentos ígneos de el saber, la inteligencia, el conocer samaeliano. Entonces el maestro de aquí resalta 5 obras, como es la psicología revolucionaria, la gran rebelión, el misterio del auro florecer, las 3 montañas, 6 infiernos, 6 diablos, 6 karma,
y que estas son las obras más exaltadas. El mal manejo de virtudes trae karma duros y daña a la humanidad. ¿Ve? Y a su vez, obviamente, cuando las personas no se lo toman directamente con la conciencia, con la intuición, aquellas informaciones, entonces se van armando ciertos sectarismos, ciertos dogmas, y obviamente eso podría proseguir generación tras generación, y van mal programados. Eso ya se ha visto en el ir y venir de los tiempos. Por ejemplo, por allí hubo ciertos inventos del famoso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y quien se inventó aquello, no se quiere investigar, fue el político emperador Constantino del antiguo Imperio Romano, que realmente amaba a Roma, y él fue quien decidió recopilar únicamente 66 libros sagrados, que se lo conoce también como Biblia. Biblia es libros. Pero no es que en el entonces había solo 66 libros, había muchísimo más. Hasta recopilar esos 66 estaba muy positivo, se ganó mucho dharma. Pero la situación fue que el resto de información mandaron a quemarla, a destruirla, y eso no es conciencia. Entonces, obviamente, la gente se encuadra únicamente en aquellos 66 libros que realmente tienen una información muy especial, muy sagrada, y de allí ha surgido muchísimas religiones a nivel mundial del cristianismo. Pero no se puede sostener un cristianismo solo en aquellos libros únicamente. ¿Por qué? Porque sería encuadrarse. Existe muchísima más información, y de hecho pues hay los libros de Nag Hammadi, los libros de Qumran, los documentos de Qumran, el Evangelio de Miriam Ben Magdala, el Evangelio de Judas Iscariote. O sea, tu Biblia ya no es 66 libros, va a más. Y también está el libro de Melquisedec, el libro de Enoch, el libro de los gigantes, y mucha más documentación. Entonces tu Biblia, obviamente, ya un cristianismo va mucho más, lógicamente. Después de aquel emperador se levanta otro, quien pues ya se pasó más todavía y simplemente dio la orden que el que lee otro libro muere, así de sencillo, y a imponer obviamente la religión de acuerdo al antojo del ego, la falsa personalidad de un representante político, un representante de Estado que vibraba con parte del cristianismo. Entonces lógicamente que eso las demás personas no se van a programar, que así es y listo, y nadie lo cambia porque dijo fulano y tal. Hay que investigar, analizar. Obviamente ver de aquella persona, aquellos emperadores, lo más positivo que hicieron. Levantaron muchas iglesias, catedrales, etc. Y obviamente de eso parte ciertas misiones mundiales también en el cristianismo, de acuerdo a ciertas élites religiosas, que han cumplido también una misión muy poderosa a nivel mundial en la parte positiva. Pero hay otras partes que hay que analizar también, la parte obviamente negativa de los errores, de los egos y falsas personalidades de ciertos directivos. Las cosas positivas pues son de la conciencia. Obviamente eso es trascendental comprenderlo. Entonces asimismo tenemos que entender que eso de Antiguo y Nuevo Testamento pues queda simplemente desbaratado. Los principios de aquellos libros sagrados son para estudiarlos ayer, hoy, siempre y por siempre. Y acordémonos que los dioses, ya exaltados aún sin tener ego, y ya siendo cristificados, incluso siendo dioses creadores de universo, galaxias, sistemas solares, planetas, algunos de ellos cometen errores y se generan terribles karmas, ley de castancia superior, karma superior. Bien, entonces acá volviendo al Congreso, entonces el maestro allí obviamente ya no tenía ego, una persona que eliminó todo su ego, la humana persona aún peor, porque lógicamente Samael es un cosmocrator del planeta Marte y él ya no tenía ego y ya era un ser crucificado de muchísimo tiempo atrás. La humana persona estaba aprendiendo a manejar sus virtudes, sabia, inteligentemente, y allí vemos una situación de que
la virtud de la sinceridad hay que saberla manejar si no se causa daño a las demás personas. Con esa información que escuchamos, entonces ya van saliendo muchos bandos dentro de la misma gnosis samaliana, y pudieran seguir saliendo más, obviamente, porque algunos solo van a querer tener como gnosis samaliana solo estos 5 libros, y a su vez los otros descartarlos, o en medio de fanatismos querer ya destruirlos, acabarlos, y un montón de sectarismos surgen a causa del ego y la falsa personalidad de las gentes. Y a su vez eso quisieran impregnarlo a las demás futuras generaciones. Hay que entender que obviamente, lógicamente, el maestro de que dijo aquello con su verbo, su palabra, lo dijo. Y él es un mago, obviamente, que tiene poder en el verbo. Y eso le sella en la mente, en las emociones, en los centros energéticos a las personas que lo escucharon allí. Y los que siguen repitiendo también tienen energía y le siguen sellando esa información a la gente. Pero ahora hay que comprenderla totalmente. Imagínense toda esa información tan selecta que el maestro da en los demás libros, que en total son 79. Entonces estamos hablando de unos 74 libros escritos, donde nos trae información de los mundos superiores de conciencia, de los mundos infiernos también, nos trae secretos trascendentales de la iniciación y todo aquello. Imagínense unas 3 montañas, un matrimonio perfecto, la revolución de Bel mismo, la montaña de la Jurantena, y todas las obras que tiene el maestro. Obviamente solo allí vemos que el maestro estaba aprendiendo a manejar su virtud de la sinceridad. Entonces, diferente, ¿no es cierto?, es que hubiese pasado por las conciencias que tiene 5 obras, las más superiores y exaltadas. Y a su vez, os invita a estudiar todas las demás 74 obras y 302 conferencias y carpeta de documentos, pero con ojo avisor, revisando dónde están ciertos errores producto del ego, la falsa personalidad que aún tenía en el entonces, o el mal manejo de virtudes. Entonces, dicho así, como estamos acá compartiendo, ya no hay ese tipo de situaciones, porque allí el estudiantado pues lógicamente va a comprender. Solución para todo esto: todo venerable maestro, maestra espiritual, en la gnosis samaliana y en la gnosis universal, a su vez, al ya concluir su obra, o estar cerca ya de dejar el cuerpo físico, que la mayoría sabe fecha y hora en que va a dejar, o intuitivamente pues que ya lo van intuyendo, entonces tiene que escribir un libro de rectificaciones y conclusiones. Escrito ese libro de rectificaciones y conclusiones, va a comenzar a revisar él mismo todas sus obras que ha escrito y va a comenzar a ver dónde hay errores, y en el libro de conclusiones y rectificaciones aclarar y rectificar esos errores. ¿Ve? Y a su vez, con ese libro dado, listo, queda un mapa claro y preciso para que el estudiantado no vaya a estrellarse y a su vez pueda disfrutar de todo el demás contenido de la literatura y saber, inteligencia, conocer samaliano, o de cualquier otro venerable maestro que escribe libros. Y eso pues se exhorta a toda persona que escriba para que haga ese libro de conclusiones y rectificaciones de lo que está escribiendo ya en mayor estado de conciencia, cuando tenga un 100% de conciencia, ya ha hecho las 3 montañas, entonces allí va rectificando todo aquello. Y si no le alcanza la vida para esas alturas iniciáticas, hasta donde llega, revisar toda esa información y tener obviamente mucha humildad para rectificarse y anotar allí pues que tal error lo rectifica y es así. El maestro Samuel Ambeor, en su humildad y sabio manejo de humildades, va rectificando muchos errores de su misma obra. Pero obviamente esto ya que estamos viendo acá es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque es un libro de conclusiones y rectificaciones de toda la documentación. Cuando el estudiantado tomara ese libro, directamente obviamente va a darse cuenta y comienza
a estudiar al maestro desde cuando ya no tiene ego hacia cuando recién estaba comenzando su camino, y a la vez cuando él nació tenía ya un 30% de conciencia, pero lo demás estaba con ego. Entonces obviamente os recomendamos aquí en este periódico de suprapropoliética mundial, Siriorgs, comenzar a estudiar estas obras tan especiales que son las más exaltadas que tiene el maestro, como es Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, El Misterio del Auro Florecer, Las Tres Montañas, Si hay infierno, si hay diablo y karma. Estudiamos estas obras y obviamente proseguimos por todas las demás obras que ha escrito el venerable maestro Samael Aun Weor, el político humanista Samael Aun Weor. Y así uno tiene una claridad conceptual de qué es gnosis samaeliana. ¿Y qué es gnosis en sí? La palabra gnosis significa saber, conocer, tener inteligencia. Hay la gnosis comercial, la gnosis administrativa, la gnosis de negocio, la gnosis de venta, la gnosis política, como estamos viendo el día de hoy, la gnosis ciencia, la gnosis arte, la gnosis filosofía, la gnosis mística, la gnosis religaria, la gnosis académica cultural. Entonces uno verá dónde anhela desenvolverse. Gnosis es saber, conocer, inteligencia. Y a su vez, donde haya un átomo de saber, conocer, inteligencia, allí está presente la gnosis. Los griegos lo bautizan el conocer, la sabiduría, la inteligencia con el nombre de gnosis. La gnosis está y la tienen pues seres muy superiores autorrealizados, y también la tienen los venerables demonios del abismo, ya que ellos antes eran dioses exaltados. Y también si has ido a la escuela, al colegio, universidad, allí uno ha ido a centros gnósticos a aprender gnosis. ¿Por qué gnosis? Simplemente saber, conocer, tener inteligencia, saber sumar, multiplicar, dividir, leer. Eso tiene que ver con una gnosis básica. Pero hay una gnosis nirvánica y una gnosis a inscristificación. La suprapropoliética samariana está dirigida a una gnosis básica también. ¿Qué es la gnosis básica? Que la persona sepa hacer negocios y los haga excelentemente bien. Que la persona, obviamente con conciencia, lejos de hurtos, lejos de robo, explotaciones, etc., lejos de codicia. Que la persona obviamente sepa administrar su propio dinero y sepa cómo hacer que eso dé muchos más frutos. Entonces ahí tenemos la gnosis también comercial, la gnosis material, la gnosis económica, la gnosis de administración. La gnosis política se relaciona con todo ello como estamos viendo. Y obviamente en los pensos de escuelas, colegios, universidades, tiene que haber materias de enseñarle a las personas de cómo vender, cómo hacer marketing, cómo hacer su empresa y cómo administrar su propio dinero. ¿Y de dónde va a salir esa información? De todos los más millonarios poderosos existentes en el país y en el planeta, que van entregando obviamente su gnosis comercial, su gnosis de prosperidad, de éxito, y eso van enseñando a los niños desde los pupitres de jardines, escuelas, colegios y universidades. Entonces así vamos a alterar obviamente el destino material, económico de cada ciudadano, porque se va a acabar primeramente esa pobreza mental, esa pobreza emocional, esa pobreza instintiva, esa pobreza sexual, esa pobreza intelectual, y por ende va a quedar una riqueza interior, y de esa riqueza se va a reflejar también más salud, más amor, más dinero, prosperidad físico-conscientiva. Y ello nos enseña el maestro Samael Aun Weor en las obras del Cristo Social, la plataforma del poscrismo, educación fundamental y transformación social de la humanidad. Si escuchamos a los grandes líderes de empresas de multinivel a nivel planeta, si escuchamos a los grandes dueños de empresas transnacionales, entonces ellos te van a incentivar que hay que cambiar, que primeramente hay que cambiar uno. ¿Y que nos enseña el maestro Samael Aun Weor, el político humanista? Que hay que cambiar interiormente. Entonces es lo mismo, pero allá lo están ampliando, lo están expandiendo. En el libro Introducción a la Gnosis nos está enseñando: nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía, en vez de estar pensando tanta desgracia. Eso tenemos que ampliarlo. El dinero viene hacia nosotros en cantidades impresionantes, amamos el dinero, y hay que pedirle a Dios dinero, porque la mayoría de gente, con excepciones, tiene ciertos traumas, fobias,
de pedirle directamente dinero a Dios. Entonces algunos hasta prefieren pedirle dinero al diablo y hacen pactos de magia negra con ciertos jerarcas tenebrosos de las huestes anticrísticas que les entregan ciertos secretos también y que les entregan, ¿no?, a sí mismo de secretos para hacer dinero, pero obviamente quedan pactados y esclavizados de ellos. Pídale dinero directamente a Dios. ¿Por qué no le pide directamente a Dios? Porque vino una mal programación en el aspecto religioso. Las mismas huestes anticrísticas mal programaron a personas del real sistema religioso, por ejemplo. Y de allí también sale ciertas malas programaciones, y las huestes anticrísticas también mal programan ciertos sistemas familiares, ciertos sistemas de negocios que son reales pero se vuelven falsos a causa de la mala programación de las huestes anticrísticas. La política, la poliética, la suprapropolítica es lo más exaltado y el sacrificio más extraordinario que puede hacer una persona por la conciencia de la humanidad, porque influye en millones de habitantes y a nivel planeta. Pero las huestes anticrísticas han mal programado con sus falsas ideas para que algún político de la real política, de la ética de muchos, una ética superior, vaya a caer en la famosa politiquería a causa de su ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes y a causa de la mala programación que les hizo las huestes anticrísticas. Entonces la persona cae en su inconsciencia y roba tal vez a millones de personas. Si roba a millones de personas, el castigo es mucho más grande, de acuerdo a la ley de karma y dharma, porque está causando daño a millonadas de personas en un planeta y en un país. Y a su vez está robando a niños, está robando a niñas, está robando a madres de familia, padres de familia, a la humanidad en general del país, por ejemplo. Entonces, lógicamente que le cae un terrible castigo de la ley divina a pagarlo en esta o una futura existencia. Está haciendo una supratraición. Si la persona roba a uno, claro, tiene un castigo allá. La falta es grave también, pero menor a la escala de que una persona caiga en su codicia y en las huestes anticrísticas y comience a robar a todos los ciudadanos de un país por medio de los fondos, impuestos que podría pues hacerse al lado. Pero a su vez se lleva su recontra karma duro a pagarlo y lo pagará. Cuando se entiende esto, lógicamente la persona va saliendo de la politiquería y va entrando a una real política, a una real poliética y una suprapropoliética en el sentido más completo de la palabra, estimados, estimadas. Entonces, en el aspecto religioso, ha habido una mala programación falsa, por ejemplo, de que una persona para ser espiritual no tiene que tener dinero, porque si tiene dinero, pues se va a ir para el sagrado reino de los infiernos. Y le han metido un montón de miedos y por ello la persona prefiere no tener dinero y obviamente tener una pobreza interior que va reflejando también en una pobreza física. Y eso se debe también a karmas duros de otras vidas, o sea, pecado extremadamente y consecuencia de eso está pagando los egos que tiene en calamidades materiales económicas. Porque Dios, la divinidad o la energía universal, como usted quiera llamarlo, quiere para usted muchísimo dinero, quiere para usted muchísima salud, muchísima prosperidad físico-conscientiva. Ese tipo de Dios tiene que instalarse adentro, porque el falso Dios que le instalaron, o el falso Cristo, le va a llevar a estrellarse en el aspecto material económico, en la salud y el amor. Pero ese falso Cristo lo instaló las huestes anticrísticas. Entonces usted tiene que, y todos nosotros tenemos que limpiar los centros energéticos internos de todas esas falsedades, de odios, venganzas en contra del dinero. Si usted odia, tiene rechazo y un montón de cosas a una persona, lo más lógico es que esa persona no va a estar con usted. Si usted odia, rechaza, tiene venganza y un montón de cosas al dinero, a la moneda, lógicamente que no va a estar con usted. ¿Por qué? Porque es una energía también que se aparta. Incluso el dinero tiene elementales de la naturaleza. Es mejor comprender esto. Y ahora, ¿por qué no le tiene amor al dinero? Y si no le tiene amor al dinero, ¿por qué casi todos los días sale a conseguir dinero? ¿No es algo ilógico, una contradicción? Y a su vez se prepara en estudios,
se prepara en todo aquello que es muy positivo, pero ¿para qué? Obviamente para conseguir dinero. Y ese dinero va a servir para traer la alimentación, para traer pues bienestar a su familia. Con ese dinero va a hacer mucho sacrificio por la humanidad, por los hijos, las hijas, atenderles en todas las necesidades que tienen entre 0 y 18 años. Entonces, ¿por qué va a tener odio, rencor, venganza, rechazo al sagrado dinero? Porque le programaron, obviamente, que el demonio es dueño del dinero. Dios es dueño del dinero. Dios es dueño de las monedas. Dios es dueño de la riqueza de todo un planeta. Dios, la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, es dueño de todo lo existente en las galaxias, en los infinitos universos, y que todos ellos están habitados por vida humana, flora y fauna universal. Entonces hay que ir sacando esos traumas que ha sido mal programado por las huestes anticrísticas y por el ego y la falsa personalidad y mal manejo de virtudes de personas que han estado en ciertos sistemas religiosos como dirigentes. Y a ellos mismos las huestes anticrísticas les han mal programado por medio de su propio ego, y ellos con su ego a su vez han comenzado a programar a legiones. Pero esto eso es falso. Entonces vamos a comprender en el aspecto religioso qué tipo de Dios tiene en cuanto al dinero, la riqueza y la prosperidad. Porque si usted tiene un Dios que quiere matarle de hambre, un Dios que quiere someterle toda la vida a la pobreza, a que no tenga dinero, riqueza, propiedades, tierras, casas, entonces usted está mal programado, tiene un falso Dios. Un Dios que le hace sufrir. Eso parece una hueste anticrística, un venerable mago negro, maga negra, que busca hacerle sufrir, destruirle, acabarle. Entonces tiene que sacarse esos odres viejos, comprender que eso es falso, ir a la realidad. ¿Por qué Dios es dueño del dinero y de las monedas que tiene en su bolsillo, tiene guardado allí en el banco o tiene en el lugar que tenga? Porque ¿de dónde sale el papel? Aquí tenemos, por ejemplo, una planta de papel. Es extraordinaria esta planta de papel. Estoy acá en el Cajas. Árboles de papel. ¿Usted sí sabía de dónde sale el papel? Esos papeles que tanto los ocupamos día a día, ¿de dónde salen? Obviamente salen de los árboles. ¿Y quién es el dueño de los árboles? El Señor que los sembró por allá. Bueno, listo. Pero vaya más atrás. ¿Quién hizo la semilla? ¿Y cómo se hace una semilla? No cómo injertan ciertas plantas o comienzan a mezclar una semilla con otra. Incluso algunos hacen los falsos transgénicos y todo eso. Estamos hablando de cómo usted podría diseñar una semilla de aguacate, una semilla de maíz, de porotos, unas semillas de manzanas. ¿Cómo se hace una semilla? ¿Y quién es dueño de esa semilla en realidad? Acá el que la tiene. Pero a su vez, ¿quién hizo esa semilla? Los dioses, diosas, cosmocratores, creadores de semillas. Entonces ellos saben condensar átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos y de dimensiones superiores e inferiores y cristalizar desde dimensiones superiores al mundo físico tridimensional una semilla. ¿Y quién detrás de eso está? Obviamente la energía universal, el creador. La energía universal lo conocido también como el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Aquel que es padre, por ejemplo, de los dioses, diosas como Jehová, Alá o Jehová. Él es uno de los tantos hijos de su Padre Dios espiritual particular, su Madre Divina, y uno de los tantos hijos de la Santísima Trinidad, de las energías virginales y del Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Entonces, a su vez, esa energía universal es Padre de Shiva, Padre de Vishnu, Brahma, Shiva. O sea, cada
Dios tiene su Padre particular y su Madre divina, y a su vez son hijos de la energía universal. Esa energía universal es padre de Odín, Wotan, Thor, Zeus. Es padre de los dioses del fuego, tierra o éter, de Jehová, Halaj. Y acordemos que Jehová es Jehová, rey de los dioses, diosas en este universo, y otro muy diferente es Yahvé, que fue un ángel Dios poderosísimo, luego se volvió un demoniazo. Son dos diferentes. Es como que Jesús, el cristificado, el resurrecto, y otro es Jesús que fuma, que toma, que fornica, que hace diablura y media. Ese es otro. Lo mismo es Jehová y Yahvé, son dos diferentes. Bien, entonces la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre Dioses, diosas, Cristos, humanidades, es dueño de absolutamente todo, pero Él no se adueña de lo que da. A su vez, Él es muy millonario, pero esa palabra queda corta. Septillonario multiplicado a la potencia infinita, tal vez. Él es dueño de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, y de todas las riquezas existentes en los mundos tridimensionales, y a su vez las riquezas existentes en las dimensiones superiores de la naturaleza y en las dimensiones inferiores de cada planeta. Entonces ese tipo de Dios se va a autoinstalar pues adentro, sacando el falso. Y también de sus hijos los dioses diosas va a instalarse un real Dios poderoso, lleno de gloria, bondad, amor. O sea, un real Jehová, Allah o Jehová, un real Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Odín, Wotan, Thor, dioses del fuego, tierra o éter, etcétera, etcétera. Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes. Instálese un real Dios, no el que le pusieron, le programaron las huestes anticrísticas por medio del ego, la falsa personalidad y la virtud mal manejada de las personas. Rectificamos allí, la virtud mal manejada de las personas. Tiene que sacarse eso, porque si no se saca eso, siempre va a estar con un trauma, una fobia hacia el dinero, hacia la riqueza, y eso va a querer dejar impregnado a las futuras generaciones por medio de su semilla, su esperma, su óvulo. Y se transmitiera también ahí ciertos rechazos ya en contra de la riqueza. A su vez, obviamente, a destruir esos odres viejos. Por allí, sí, en la parte del cristianismo, la gente ha tomado ciertas parábolas del gran Kabir, Jesús el Cristo, para justificar sus propias cabezas de religión de pereza, tal vez la propia inhabilidad de hacer negocios, comercio, tal vez los propios orgullos en contra de la riqueza, del dinero, de las bendiciones de Dios. Entonces toman parábolas sagradas de que jamás un rico va a entrar al reino de los cielos, que más rápido entra un camello por el agujero del ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. Y con eso comienza el ego de ciertos dirigentes, incluso religiosos, con excepciones, a mal programar a sus congregados. ¿Y qué tipo de congregados va a sacar? Gente que odie, rechace, tenga venganza al dinero, tenga fobias y no quiera saber nada de las cosas de este mundo. Y gente que se quiera ya de una vez suicidarse, perder el cuerpo físico, porque ya este mundo no le importa para nada y solo quiere los cielos. Y quiere irse mejor para allá. Eso le está programando. Pero eso es falso. Eso es producto del ego de aquella persona religiosa dirigente y producto de su falsa personalidad y su virtud mal manejada y de la programación que ha hecho las huestes anticrísticas en esa persona por medio de su propio ego, y eso lo está exteriorizando. Pero eso es falso totalmente. Vaya a la matriz. Vaya a dejarse programar directamente por la energía universal o por sus reales hijos, los dioses, diosas que sí han sabido manejar buen dinero, buena riqueza, buena prosperidad, triunfos, éxitos. Vamos a ver quiénes son ellos. Bueno, antes de eso, todo lo que vemos sobre la faz de la tierra puede ver la riqueza más extraordinaria. Imagínense, en Dubái hay carros ya de diamante y de oro, real. ¿Y qué tal que no se matan un carro que está por allí circulando por la ciudad y no se botan ahí encima a la gente para robarse ese carro ni destruirlo? Nada, la gente tiene otra cultura.
de conciencia, van concientizándose. Entonces imagínense los jets más poderosos, los aviones más poderosos, los cohetes que han podido llegar hasta la luna. A su vez, imagínense los satélites, los celulares más caros que exista, las casas más lujosas. ¿De dónde salen? De la Madre Virgen Tierra, de Dios Madre. Porque para aquella creación se desdobla la energía universal en tres energías: protónica, neutrónica y electrónica, conocida también como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son energías, jamás personas, sino energías, que personas, maestros espirituales pueden encarnar dentro de ellos esas energías. Cierto, muy cierto es. A su vez, otro desdoblamiento de las fuerzas, la riqueza que vemos sobre la faz de la tierra, todo el oro, todo el diamante, los billetes, las monedas preciosas que son todo eso, y los billetes tan extraordinarios, ¿de dónde salen? De la Madre Virgen Tierra, de Dios Madre. ¿Quién es dueño de todo? Dios. ¿A quién tienes que ir a pedir dinero? Obviamente os recomendamos, estimado, estimada, que vaya a pedirle dinero directamente a Dios. Entre a un culto religioso, a una iglesia, y pídale dinero a Dios. Y no le pida poco, sino pídale con infinita abundancia y que sea de por vida. ¿Por qué? Porque si no sabe pedir, entonces le puede mandar únicamente unos $10 o $1. Ya le dio dinero, cumplió, sepa pedir. Y a su vez, sobre todo, también pedir inteligencia, sabiduría para lo que es el mundo de los negocios, finanzas, comercio, para hacer producir lo que llega a sus manos y saberlo ahorrar también, y saberlo invertir y saberlo administrar sabia e inteligentemente. Entonces allí se transforma totalmente la situación. Ni cambia, sino directamente se transforma. Hay una revolución total, porque sacó esos odres viejos de aquel falso Dios que le programó las huestes anticrísticas. Ahora va a instalarse un real Dios creador universal, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, todos ellos habitados, a excepción de ciertas lunas que dieron sus razas, y que hay muchísima riqueza, obviamente, en estos mundos tridimensionales. Vea cuánta riqueza hay, cuánta abundancia. La madre naturaleza pues da luz día a día para que la vida continúe. Nosotros ponemos de la alimentación. Imagínense todo lo que va emergiendo de la Madre Virgen Tierra, hierro, aquel vidrio, aquel cemento, aquella tecnología que se va combinando ya con la asistencia de otras humanidades. Es algo impresionante. Extásiese en lo que Dios le regale para que viva súper bien. Que eso es algo digno, y Dios quiere que usted tenga dinero de cuna a urna. ¿Por qué de cuna? Desde ahí ya necesita para los pañales, necesita dinero, y si no lo tiene, entonces obviamente, ¿quiénes van a ser los afectados? Los padres. Diferente es que, imagínense que los hijos, la mayoría de hijos de los millonarios y billonarios con B, son pobres extremadamente en el aspecto material y económico hasta casi los 18 años o más. Y a su vez, en general, toda persona que nace, con algunas mínimas excepciones, es pobre económicamente desde que nace hasta sus 17, 18 años. Y tiene que pedir de caridad que le regalen comida a los padres, o el que esté hecho cargo, personas caritativas. Tiene que pedir que le regalen ropa, tiene que pedir caridad. Está pasando un proceso de desprendimiento, de humildad. Tiene que pedir que le regalen un techo para que viva. Y esa persona es pobre porque no tiene tierras, no tiene casa, no tiene carro, no es de él. Una cosa es que viva en la casa de sus padres, que son millonarios o billonarios o trillonarios, y otra cosa muy diferente es que él sea el dueño de aquello. Los padres no están obligados a dar herencia. Si es que ellos quieren, darán. A ver que esa fortuna ahí nomás se desbarate y se acabe y que los padres queden en pampa, ¿cómo queda el hijo? O la hija. Él no es millonario. Y la fortuna y el dinero que tiene allí ese padre y madre es de acuerdo a su dharma, que lo tiene desde otras vidas, y tiene que saberlo administrar. Por allí hay
billonario en el planeta que él decidió dar un casi 10% a sus hijos, que eso ya lo va dando en vida mismo, y decide que el resto de su riqueza lo va a repartir para la humanidad en obras de caridad. Una persona muy consciente, porque comprende que ese dinero es producto de su dharma y sabe dar, porque el que tiene mucho dinero y no sabe dar se va a desbaratarse porque no sabe dar, porque es emocionalista. Una cosa es ser codicioso y otra cosa es saber dar. Si a una persona que está enkarmatizada y que vive en desgracias económicas a causa de que toma, fuma, se emborracha, se droga en esta vida y lo vino haciendo también en otra vida, y si la persona que tiene mucho dinero al emocionalismo va y le regala ya unos 10 millones de dólares, pues lógicamente que le cae un terrible karmaza al que no supo dar. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el otro con eso si no sabe administrar ni su propia vida? Y a su vez, esa persona ahí, esos egos de esa persona están pagando karma. Diferente es que esa persona le diga, bueno, a ver, necesitas comer, ya aquí tienes estos alimentos, compra comida y le da para que cocine. No tiene cocina, le compra una cocina, un tanque de gas. ¿Ve? Entonces allí muy diferente, sabe dar, con equilibrio. Ahí le bendicen más al millonario porque sabe dar. Y a la otra persona obviamente está recibiendo una ayuda para que se vaya saliendo de su crisis. Que tiene que salirse primero de la crisis interna en que vive adentro, en su mente, emociones, instintos, parte sexual, emocional, psicológica. Y eliminar todos esos odres viejos y falsos, como estamos viendo en el tema. Y luego le llegará prosperidad, lógicamente, porque está sembrando dentro los reales principios de la prosperidad. ¿Ven? Entonces, a su vez, cuando ya se va sacando todos esos odres viejos falsos, una autoprogramación. Y ahora, ¿de quién te vas a programar en el aspecto religioso? Si te programas de un sacerdote venerable, o misionero, misionera, o monje, monja, yogi, fakir, que no tiene dinero, pues lógicamente él no te va a enseñar el mundo de los negocios de parte de él interna hacia ti, porque él no lo tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque ya vimos un montón de falsos programas que está mal programado, y a su vez, obviamente, las huestes anticrísticas han programado incluso a la sociedad, y pareciera que fuese pecado que una persona religiosa, dirigente de religiones, tenga muchísimo dinero, mucha riqueza, tenga carros del año, tenga mansiones, tenga casas, tenga excelente comida, alimentación, excelente ropa. Pareciera que está pecando. Pero la realidad no es así. Si es hijo de Dios y él está más cerca de Dios y sus hijos, los dioses diosas, se merece el doble, el triple, etcétera, etcétera. Porque obviamente está cumpliendo otras leyes superiores. Pero las huestes anticrísticas buscan hasta privarles de la libertad y enjaularles en ciertas cárceles sutiles para volverles carcomidos en el aspecto material, económico, de riqueza, de dinero, de salud e incluso de amor. Y todo obviamente en el nombre del falso Dios que tienen allí programado, que les programó las huestes anticrísticas. Y lo peor de todo es que personas muy poderosas en el aspecto espiritual se dejan meter gato por liebre y se dejan programar del mismísimo demonio por medio de los egos de ciertos dirigentes. Eso es lo más peor, lo más terrible. Que ser revolucionario y conciencia y desbaratar esos odres viejos dentro de uno y no hacer caso a esas cosas. Entonces, a su vez, lógicamente, vais a programarte de los dioses diosas que han sabido manejar buen dinero, buena riqueza. La persona que dirige un culto religioso, pero él no tiene dinero o ella no tiene dinero, está pagando terribles karmas a causa de los egos que ha creado en otras vidas y que causó daño a la humanidad en otras vidas. Y a causa de que no tiene la gnosis comercial, la gnosis económica, la gnosis material, la gnosis pues de ventas de negocios, y no la quiere aprender o no la quiere practicar. Entonces no es culpa de Dios pues, y a su vez o sea mal programado de los propios egos de su venerable maestro, maestra espiritual dentro de gnosis samariana o de los venerables maestros de la gnosis universal, y cree que eso es real. Entonces imagínate, en Oriente ciertas personas quieren ser ermitaños
y encontrar la iluminación. Y piensan que la iluminación es dejando absolutamente todo. Entonces van a ciertas montañas donde están muriéndose de hambre, de frío, y sus cuerpos ya están incluso de algunos lánguidos, están viéndose lo que es ya la parte pues de pellejo y huesos, y ellos siguen creyendo que están en lo más correcto, porque eso les manda su propio ego, o la mala programación pues que ya hemos visto. Eso es falso totalmente. Y el orgullo mismo les impide, y la falsa personalidad, y obviamente los egos de pereza, y que el cuerpo también ya está debilitado y todo eso, a levantarse y comer ahí lo que Dios les bendice. Y peor, no llevaron semillas de frutas, no llevaron semillas de animales, no llevaron semillas de cereales, no siembran, come y siembra, siembra y come. Y creen obviamente que eso es la real espiritualidad. Eso es la misma hueste anticrística que le mandó programando por medio de los egos de otras personas directivos religiosos. Eso es falso totalmente. Dios le está poniendo allí comida, alimentos, y le está dando la sabiduría e inteligencia para que vaya, siembre. Siembra unas 2 horas en la mañana y ándate de meditación otras 3 horas en la mañana. Siembra 1 hora en la tarde y ándate de meditación unas 2 horas más, y combina con ejercicios, con deporte, y obviamente come bien, nútrete con vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, etcétera, para que tengas un cuerpo de un Hércules, un cuerpo de un Zeus, un cuerpo escultural, lleno de gloria, poder y fuerza. ¿Se da cuenta? Y es fácil, tan sencillo. Y encima tiene tiempo. Entonces ahí vemos las falsedades, los odres viejos y falsos, y las venganzas, odios al dinero, a la riqueza, a la prosperidad, a producir. ¿Se da cuenta? Bien, estimados, estimadas, entonces a desbaratar todas esas falsedades que no sirven absolutamente para nada, en cuanto para tener una real prosperidad, salud, amor. Y esos son programas de las huestes anticrísticas que corren dentro de los sistemas reales religiosos, y que han mal programado, como hemos visto, a líderes religiosos con excepciones, y a congregados, a la mayoría de congregados con excepciones. Cuando el Maestro Jesús el Cristo te da esa, la del rico que no entra al reino de los cielos, aclara el Maestro Samuel Ambeor, aquel político humanista resurrecto, que es el rico en ira, pues, el millonario en odio, el trillonario en venganza, en orgullo, en codicia, en gula, en lujuria. Ese tipo de millonario jamás entrará al reino de los cielos. Pero si una persona tiene riqueza y comienza a hacer muchas buenas obras por la humanidad, a generarse un terrible dharma, y con ese dharma paga karmas de otras vidas. A su vez cuentan una anécdota, hay que profundizar más, a ver que sea totalmente, pues, que en la antigua Jerusalén, cuando ya cerraban esas puertas de la ciudad, había una puerta tan pequeña por donde pasaban ciertas personas, y lo llamaban allí el famoso agujero de la aguja. E incluso cuentan que ciertos comerciantes hacían pasar por ahí a camellos. Obviamente esos camellos los tenían que poner pues como de rodillas para que puedan entrar por ese lugar. Y eso cuentan que llamaban el famoso agujero de la aguja, y el camello pasando por allí, entre paréntesis. Jesucristo era una persona muy selecta en tomar ya discípulos más cercanos a él, directos. Entonces viene otro rico y le dice pues que quiere ser discípulo. Y él le dice, ya listo, anda, coge todas tus cosas que tienes, todas tus riquezas, y regálaselos a los pobres. Le probó para hacerle discípulo de él, a ver si la pasó o no la pasó. Allí nomás quedó el emocionalismo de ser discípulo de un Jesucristo. ¿Dónde aprende eso Jesús el Cristo? En la India. ¿No es que llegó a Lasha, al Tíbet y a la India, y aprende la gnosis de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, etc. Y obviamente aprende esos misterios de desaprenderse de todo, pero
deshacerse de todo es acá en la cabeza, dentro. O sea, que no lleves el carro que tienes dentro de la cabeza, no lleves la casa dentro de las emociones, impregnado allí de que quien está tal vez rayando las paredes de la casa. Al desprenderte acá adentro, vives en paz y disfrutas de la casa, del carro, de todo lo que Dios te ha bendecido. Más la persona que lo toma en fanatismo quiere mandar botando y despreciando todo lo que Dios mismo le ha bendecido y que es producto de su dharma, y obviamente el dinero, la riqueza es producto de tu propia energía sexual que se transmuta y se va gestando en dinero, en economía. Entonces, ¿para qué vas a despreciar esa casa, ese carro, todo eso que Dios te ha bendecido? Si eso es producto de las propias bendiciones de Dios y del propio poder de tu energía sexual y tu dharma. Más las huestes anticrísticas toman esas parábolas para hacer que la gente millonaria quede en pampa, quede pobre, quede carcomida económicamente con el pretexto que ya se va para el reino de los cielos. Así se va a ir más pronto para el reino de los infiernos. ¿Por qué? Porque está despreciando con orgullo lo que Dios mismo le bendice y no administra sabiamente lo que Dios mismo le bendice. Entonces, cuéntales la otra, la de los talentos que enseña Jesucristo. Bueno, antes de pasar a esa, en el caso pues del dinero, que le dice aquel rico, le estaba enseñando ahí que no se revuelque entre lo de la riqueza. ¿Y cuándo te revuelcas? Cuando no haces que ese dinero gire, cuando no sabes generarte dharma. Es como que te vas a otro país con el dinero que tienes, pero en el otro país tu moneda no sirve. Llegas al otro país y dices, yo soy acá millonario, acá tengo todo esto y voy a comprar esto. No, señora, que esa moneda no sirve. No, que sí, acá, esto me sirve. No, no le sirve, eso le sirve allí en su país. Era que venga haciendo una transacción a dólares o a euros o a la moneda que sí funciona allá. Como no lo hizo, no va a poder comprarse pues ni un caramelo. Tal vez le regalen en caridad. Cuando te dicen que no te llevas nada de este planeta, es totalmente falso aquello. La casa en sí, en materia, no te vas a ir llevando. El oro, el dinero, no te vas a ir llevando los billetes. Pero de que te llevas las obras positivas y negativas que se ha hecho con la riqueza y la prosperidad, eso sí te lo llevas todo, porque eso ya está incluso archivado allá en los mundos superiores de conciencia. Entonces una persona que tiene mucho dinero, cuando se revuelca entre lo de la riqueza, cuando la persona no sabe transaccionar moneda física, oro, diamante, billetes, monedas, a moneda cósmica, a dharma. ¿Cómo se hace eso? ¿Te lo enseñaron? ¿En la escuela, en el colegio, en la universidad? No. Tal vez allí sí en los centros religiosos en parte te van enseñando, pero no te lo aclaran. Eso se transacciona tomando, por ejemplo, $1.000.000 de los 20 que tienes y refundiéndolo en caridad, en obra social. Cuando haces eso, la codicia relincha y pierde fuerza. Pero a su vez, allí está la máxima de Jesucristo que os va enseñando a generarte dharma. Porque ese dharma se canjea buenas obras y la buena obra ya va archivándose en el reino de los cielos y va guardando la persona un tesoro en el reino de los cielos. Y ese tesoro está custodiado por los dioses diosas, no por cualquiera. Nunca se va a corroer, nunca se va a destruir. Ahora, ¿qué hace ese dinero allá? Se transforma en dharma. Ese dinero cósmico es ahora dharma. Y ese dharma te va a traer más millones en tus negocios. Te va a traer más salud y te va a traer más amor. Entonces eso le enseñó Jesucristo en esa parábola. Pero el otro quería aferrarse solo a lo que tiene y no quería generar dharma. Entonces no hay salud, entonces no hay amor. Mejor es tener salud, dinero y amor. Ahora, imagínate que esto lo vas haciendo cada mes. Entonces, ¿quién va a odiar a un rico? Si la persona mes a mes de ese talento, ese arte, ese don de los negocios genera muchísimo dinero, Dios la ha bendecido con ese don, así como allá en Egipto al famoso Josué y Daniel por otros lados, Abraham por otros lados, etcétera, etcétera, etcétera. Krishna, que tuvo 16.108 esposas y hizo la ciudad del Tantra Kama Sutrians y tenía que llevar comida, alimento para millares de hijos día a día. Y era un gobernante, rey y Dios.
Entonces, imagínense, obviamente, que mes tras mes es mejor que se genere mucho Dharma. Y la persona, con lo mucho o poco que tiene, mes tras mes aprende a generarse Dharma. Así la persona, pues lógicamente, es bendecido más por Dios. Una persona tiene 20, 30 casas, pero necesita solo una para vivir. Y encima las otras la tiene por ahí hasta cerradas. Mejor abre esas casas, alquile a precios cómodos, sepa más generar dinero y va a ver que es bendecido más por Dios y póngalo a precios cómodos. Haga otra, entonces compra unas casas, bueno, ya las tiene. Ahora esa casa póngalo a un proceso de que el que alquila va pagando su casa propia y si te lo pagan en 20 años, pues listo. Tú ya sacaste tu capital, tu ganancia y les diste una casa a esas personas. Pero con una facilidad de que desde que entran comienzan a pagar dinero en pos de ir comprando su casa. Entonces eso es no revolcarse entre lo de la riqueza y a la vez la persona que tiene solvencia económica se gana un archidharma y más dharma para los cielos. Cuando una persona, hay que entender de dónde sale la casa, el carro, el estatus social, económico, material que tiene una persona. Eso no es producto únicamente de la buena suerte. Y si es de la buena suerte, ¿de dónde viene esa buena suerte? Eso es producto de las obras positivas, del dharma que generó aquella persona en otra vida. Hay vidas pasadas, ahora vidas futuras, ley de reencarnación, recurrencia. Allí esa persona hizo muchísimo bien. Producto de ese mucho bien, entonces cuando se murió se fue cargado millones de monedas cósmicas de dharma. Y bueno, eso ya lo guardó directamente, lo transaccionó a los cielos. Cuando nace, desde que nace, tiene derecho a que le cuiden padres millonarios. A tener la estadía, porque ya sabemos que los hijos de los millonarios y millonarias, y todos en general, desde los 0 años, con algunas mínimas excepciones, hasta los 18 años son extremadamente pobres. ¿Por qué? Ya vimos. Tienen que pedir comida, alimento, ropa, techo. Eso están pidiéndolo y hemos pedido de caridad, de que nos haga nuestra obra social las personas que nos ayudan como padres o quien le cuida. En otros casos el Estado. El hijo de un billonario es pobre hasta los 18 años, salvo las siguientes cosas que vamos a ver. Entonces, a su vez, el dinero y la riqueza ¿de quién es? De los padres. Pero esos padres, ¿de dónde sacaron esa riqueza? No es producto del tanto trabajo que tienen acá, que de hecho se va combinando. Pero ese es producto del dharma que tienen ahorrado en los cielos, producto de la vida pasada. Entonces tienen derecho a tener, después ya de los 18 años, o tal vez antes, triunfos, éxitos en los negocios, en la vida, y surgen como espuma, y se mantiene, se eleva. No baja esa espuma, sino de ahí nomás se eleva, y son archimillonarios. Estamos hablando de gente que hace riqueza en negocios reales, lejos de robos, hurtos. Eso sale del dharma. Entonces ve, si usted quiere tener triunfo, tiene que saber pedir, porque ahora, si la persona ya tiene mucho dharma, pero no sabe pedir, ¿qué hace? La codicia. Pide, solo cosas materiales, solo cosas físicas, y tanto que pide, Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Incluso cuenta el maestro Samuel Ambeor que los egos también saben orar, y la energía universal les cumple sus oraciones, y se les cristaliza lo que quiere. Bueno, en el caso de una persona que no sabe pedir, pide, tanto que pide, la ley divina le dice, a ver, ya, tanto que quieres allá, a ver, veamos cuánto tienes acá de dharma. Y tiene mucho dharma, ya listo, toma todo allá abajo, listo, ya, te quedaste acá arriba en los mundos superiores, 0.0 dharma. Y el otro, listo, se sacia la codicia solo con las cosas materiales. Pero a su vez, como no tiene dharma en los mundos superiores, no tiene salud, no tiene amor. Y muchas personas en mucha riqueza no tienen ello. Así pueden tener fajos de dinero y no pueden comprar la salud, porque eso va más allá de las pastillas. Eso va con don de dharma y la ayuda de los dioses, diosas de la medicina universal. El amor igual, con la ayuda de los dioses, dioses del amor, diosas del amor. ¿Se cuenta? Entonces hay que saber pedir. Pida que si tiene mucho dharma, que le manden unos cuantos millones a que tenga mucho dinero, tenga sus casas, sus tierras, un estatus social ok. Pida también para la parte de
de negocios tenga su capital y el resto que le dejen guardado de darme en los mundos superiores para que con eso tenga salud, tenga amor, más riqueza, más prosperidad. Entonces ella es diferente y no se revuelca entre el lodo de la riqueza. Y cuando la persona se está revolcando entre el lodo de la pobreza, cuando encima comienza a hablar las peores desgracias, las peores cosas que le ha pasado, y en su mente piensa que no va a tener encima ni siquiera para el féretro cuando va a morir. Pues si estás muerto ya, ¿por qué te preocupas de eso? Pero es mejor dejar todo organizado, pero de otra forma, más consciente, obviamente. Bien, entonces ahora va a programarse usted, vamos a programarnos de los dioses, diosas, hijos de su padre espiritual, su madre divina, y de la energía universal, que han sido muchos millonarios, billonarios, trillonarios, a su tiempo y a nuestro lenguaje. Entonces comencemos. Vishnu, Brahma, Shiva, tiene allí a Osiris, Ra, Isis, Horus, tiene allí a Zeus, Júpiter, tiene allí ejemplos de Odín, Wotan, Thor, ejemplos de Jehová, que es el rey, representante de los dioses diosas en este universo. Seres que tienen mucho dinero, mucha prosperidad, tienen de todo, han tenido cuando han estado reencarnados, y obviamente tienen riquezas impresionantes porque saben hacer planetas y toda la riqueza que hay en un planeta. Y a su vez saben de toda la tecnología que tenemos porque les despiertan a hacer ese tipo de tecnología a las humanidades. Ese tipo de Dios se va a instalar adentro. Y un modelo de ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios y sus hijos, los dioses diosas, hacen universos. A ver si la persona se hace su casa mansión para que sea imagen y semejanza en algo. Sus extraordinarios medios de transporte y sepa dominarse ante el dinero que tiene y sepa administrarlo y generarse más y más. He allí la de los talentos. Jesucristo enseña mucha riqueza con la parábola de los talentos y otras muchas más que da. ¿Ve? Bien, eso en cuanto a dinero. Entonces ahora sí, usted es una persona espiritual, es monje, monja, yogi, fakir, lama, maestro espiritual, maestra espiritual o simplemente congregado de religiones, pues ya sabe, puede ser muy espiritual y tener mucha riqueza, mucha prosperidad, porque he allí las bendiciones de Dios. Y Dios quiere para usted dinero de cuna a urna, para que en estos mundos tridimensionales donde hay dinero, se coma bien, viva bien, tenga su extraordinario estatus de vida. Porque hay sufrimientos a causa del ego y que el ego se genera karmas y karma duros. Solución para eso, muchas buenas obras, sacrificio en lo más exaltado para generarse un supradharma y con eso pagar karmas y pasársela bien este mundo físico tridimensional. Y asimismo, en cuestiones de salud y en cuestiones de amor. La persona está en cuestiones de amor programada a cachos, cuernos, está mal programada a traiciones, a mentiras, a adulterios, a fornicaciones, burdeles y un montón de cosas nefastas que nada tienen que ver con el amor. Entonces eso también, las huestes anticrísticas han mal programado y asimismo, tanto en diferentes áreas y sistemas reales han metido sus falsedades. Obviamente ya vimos de la parte dinero, también eso hay que enfocarlo a la parte familiar, al sistema educativo, al sistema social, político, a realmente puedes aprender a administrar los dineros y generar dinero. Y enseñarle eso, también ese arte basado en los más millonarios y ricos de los países que den sus enseñanzas en jardines, escuelas, universidades, colegios, etc. O sea, ahí va a tener la persona un saber, un conocer, una gnosis comercial clara y precisa y obviamente se va a desenvolver mejor en el aspecto de conseguir dinero conscientemente. En el aspecto del amor, pues muchas malas programaciones. Imagínate que también le programan a gente espiritual, monjes, monjas, yogis, fakir, lamas, sacerdotes, etc., con excepciones, a que dice que es pecado que tomen pareja, que amen. Y lo peor es que también se dejan mal programar a aquellas personas poderosas en lo espiritual, pero las huestes anticrísticas les vuelven carcomidos en el aspecto de amor, pareja, en el aspecto de todo aquello. ¿Por qué? Porque lógicamente les hacen creer que si toman pareja se van para el infierno y ya no entran al reino de los cielos. Si vas a la fornicación, al adulterio y la traición, pues seguro eso.
Pero allí vemos el caso de seres que han amado sexualmente desde su soltería y han sido muy bendecidos por Dios. Caso de Jesucristo, que amó sexualmente en su soltería en tierras de Jerusalén y en tierras de Egipto, a la vestad del templo. Ciertas damas que practicaban la magia sexual con los iniciados solteros. Libro Misterios Mayores del Avatar. Os recomendamos. Del maestro Samuel Ambeor, del político humanista. Luego también pues se enunció con Miriam Ben Magdala, cierto, muy cierto es. A su vez, pero le mal programan a las personas un Jesús el Cristo que jamás tuvo esposa, ni amó a sus novias enamoradas, ni practicó la magia sexual. ¿Por qué? Fanatismos, dogmas, conveniencias políticas, conveniencias de imperios, falsedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que destruir esos odres viejos, instalarse un real Jesús el Cristo tal cual como ha sido. Un hombre Cristo Dios, un presidente de presidentes, un hombre resurrecto, esposo de esposos, rey de reyes. Allí vemos el caso de la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, que practicó los misterios del amor desde su soltería, pues lógicamente. Vemos Francisco de Asís también practicando los misterios sexuales del amor con una pareja de Aquini. Sivananda, el maestro gnóstico y discípulo del maestro Samael, también desde su soltería practicando la alquimia sexual, el arcano AZF. Vemos los casos de Zeus con sus esposas, el rey David, Salomón, sus esposas y novias enamoradas o concubinas, Abraham con su esposa y concubina, Adán también con sus parejas, Eva, Lilith, y a ver si tenía más. Nuestro Señor el Cristo Krishna, hombre político, superhombre, Cristo Dios también, gobernante, con sus 16.108 esposas, hizo la ciudad del Tantra Kamasutrians, llamó allí a sus parejas con el Arcana ZF, desde sexualmente, con castidad. Y la castidad no es que no tenga el acto sexual, simplemente cumple esa máxima que dice: no fornicarás jamás en la vida, tu en seminis mejor lo transmutarás con la o las parejas que Dios os ha bendecido, sed castos, sed espíritus eternos de Dios, crea los cuerpos solares, la alquimia, los secretos de la piedra filosofal. Realmente tomaba más parejas, lejos de adulterios, traiciones, fornicaciones, lejos de mentiras, que dices que tú eres la única y total en fila. Allí tiene un montón de los moceríos, como se dice en el común, y los famosos cachos, cuernos y toda esa cuestión. Vemos el caso allí de la princesa Draupadi con sus 5 maridos, que se enunció, se casó al mismo tiempo. Los Pándavas, que eran hijos de los dioses, de madre Kunti y del rey Pandu, y que a su vez el rey Pandu avala en perfecta castidad y permitido por Dios, por la divinidad, que sus esposas tengan el arte amatorio con los dioses, porque entró un celibato forzado en ese caso. Revisemos el Mahabharata. La princesa Draupadi, pues para lograr estatus de diosa, de virgen, practica los misterios sexuales del arcano ZF con sus 5 maridos. Tenía un orden y una organización para sus trances amorosos, y por amor y para amar. Y así hay muchísimos más ejemplos, obviamente, a nivel planeta. Entonces eso desbarata los odres viejos y la persona se va a programar, a autoprogramarse conscientemente, realmente, a los principios de amor que Dios orienta y ordena a sus hijos, los dioses diosas, para que enseñen a la humanidad. Y son principios eternos para ayer, para hoy y para siempre. Ya vimos quién se inventó Antiguo y Nuevo Testamento. Y Jesús el Cristo, obviamente el Maestro, Jesús el Cristo, Él jamás se va contra las leyes. Y Él cumple las leyes que siempre han sido, y que siempre serán, y que proseguirán, obviamente. El Maestro Jesús el Cristo no se inventó Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Eso fue inventado
3 siglos después por el emperador político Constantino, que hizo muchas obras positivas también y ayudó muchísimo al cristianismo. A su vez, ya vimos pues que él recopila solo los 66 libros sagrados, habían mucho más. Hay el libro que lo escribe Jesucristo, el Pistis Sophia, después de la resurrección también, clave trascendental. Bien, estimados y estimadas, en el aspecto de salud, cierta falsedad es que la persona pues dice que se va a ir al infierno por comer carne, falso totalmente. Ya vemos ahí un Dios creador del universo. Jehová en los libros hebreos te orienta qué carne es de comer, qué carne no es de comer. Entonces salen por ahí los dogmas del fanatismo. El maestro Samuel Ambeor, él mismo enseña y cayó en cierta situación de su ego, su falsa personalidad y mal manejo de virtudes en el entonces. Antes él normalmente comía carne, a excepción de la de chancho, que es rica pero muy pesadita, así para cuestiones alquímicas. Después se le ocurre ordenar al pueblo que no coma carne porque él se volvió vegetariano. A su vez, le salió el ego vegetariano, obviamente. O tal vez un mal manejo de virtudes, o falsa personalidad, de por estar escuchando allí a ciertas personas, creó una falsa personalidad de falso vegetariano. Y eso lo comenzó a imponer y a ponerlo para ordenarle a la gente que no coma carne. Y muchos dormidos y dormidas obedecieron al ego y a la falsa personalidad o mal manejo de virtudes del maestro en el entonces. Entonces allí el maestro pues lógicamente se generó su terrible karma duro. Imagínense allá en el Sumo Supremo Santuario de Colombia, que estaban construyéndolo allá, y la gente obligados a que no coma carne, y Dios bendiciéndole toda una selva para que pesquen, para que cacen y coman para que la vida continúe en ellos, y haciéndole caso al ego de un maestro. Si otro en ese momento tomaba la Biblia, los libros hebreos, pues decía, ve acá, el Señor Jehová, creador del universo, pues le dice esto, esta carne es de comer, esto no es de comer, y clarito le cantaba. Pero allí tal vez otros egos del maestro podía destituir, lógicamente, o votarle, o ponerle alguna sanción injusta. Pero más de otra persona tenía que hacer caso a un Dios creador de universos, porque él sabe más. Y a su vez, si el maestro, antes de todo eso, revisaba más y hacía meditaciones sobre lo que Jehová orienta en los libros hebreos, pues jamás iba a cometer ese error. Y si él quería hacerse vegetariano, podía hacerse él y al pueblo dejarle libremente que coma lo que quiera. Luego el maestro rectifica, y esto lo cuenta él mismo, este error que comete, y lo cuenta ya en su rectificación. Entonces el maestro tenía un perro, y ese perro le volvió vegetariano. El perro muere de anémico, y luego cuenta él que le dio los mismos síntomas del perro, y ya iba para lo mismo. Cuando eso pasó, pues le dijo a la maestra literalmente que ella jamás le hizo caso a esa falsa orden. Ella dijo, pues no, yo sigo comiendo carne, cómala a escondidas. Entonces en este caso, y a ver esa anécdota ya, porque los hijas del venerable maestro vivieron esa situación también, entonces a seguir investigando todo eso. Y también en orientaciones que la maestra literalmente citó aquello. Entonces el maestro, pues ya bien mal de salud, le dice a la esposa, hágame carne. Y la esposa hizo carne. Y comencé a recobrar las fuerzas, cuenta. Cuando ya le pasó eso en él, entonces obviamente se salió de sus dogmas, fanatismos, haya eliminado el yo vegetariano o la falsa personalidad de falso vegetariano y orienta al pueblo que se coma carne, normalmente. Orienta al estudiantado gnóstico mundial planetario del entonces que se coma carne. Unas 3 veces a la semana, pero poca carne, o sea que no sea carnívoro. Pero eso no es que a ley rajatabla. Está dando un norte ya consciente. Entonces hay algunas personas pues que dentro de la gnosis samaliana por ahí se quedaron solo únicamente con el ego, la falsa personalidad del maestro o la virtud mal manejada y quieren hacer de eso ley, y eso es falso. Y obviamente habrá estudiantes despiertos que analizan todas estas situaciones
Y obviamente nunca jamás van a hacer caso a eso. Y si algún maestro o maestra gnóstico quiere hacer eso, obedecer, pues lógicamente eso es ego también de aquel otro maestro o maestra, o falsa personalidad, mal manejo de virtudes, o fanatismos, dogmas que tiene. Una cosa es querer a esa amistad conscientiva del Kalki Buda Maitreya Avatara, Samuel Ambeor, el político humanista, y otra cosa es ser fanático pues del maestro, y peor ser fanático de los egos o falsas personalidades que tenía el maestro. Eso no conviene, muy bien. Entonces a su vez, en el campo del vegetarianismo, que no come carne porque mata animales. Listo. ¿Y acaso no está matando las plantas cuando lo está sacando de la tierra para comerse? Acá, como no ve sangre roja, ¿no es cierto?, piensa que no las mata, pero ahí está matando. Y si come solo vegetales, mata todos los días vegetales. Y está cooperando para que haya una matanza de vegetales, de hortalizas, de verduras, incluso de árboles en el planeta. Entonces, ¿dónde queda esa situación? Dogmas, falsedades de la mente. Claro que hay un mandamiento: no matar, ni pegar, ni herir. Saber manejar, desarrollar la paciencia, la humildad, saber proteger la vida en el cuerpo en casos extremados de vida o muerte, y defender a vuestros familiares en casos extremados de vida o muerte. Entonces imagínense, la persona vegetariana igual mata, o igual también manda que maten, porque manda a alguien que le saque una planta, y peor si no hace el elemento terapia. Bueno, con el elemento terapia una ley superior lava la ley inferior. Entonces, ¿dónde queda que el que no come carne porque están matando animales? Ahora, no coma vegetales porque están matando plantas. Entonces, allí obviamente pues entran confusiones. Allí vemos que en libros hebreos cuentan que, imagínense, gente iluminada por Dios, entonces un altar, y cuentan que el rey Salomón, por ejemplo, mandó a matar millares de ganado y más animales para festejar el templo a Dios. Oye, ¿por qué Dios manda todas esas cuestiones? ¿Cuál es la causa? Otros se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de Dios es eso que comienza a ordenar que maten y los otros también y queman esa sangre y todos alabados sea Dios? ¿No parece eso algo pues anticrístico? ¿Se ha preguntado usted todo eso? Para eso es este Pénsula Israel, para despertarnos y compartir todo esto en estos diálogos, en este tema. La realidad nos ha hecho que aclare eso el maestro Samuel Ambeor, que existe una energía que se llama el Skokin. Eso lo produce la sangre. Y cuando no se le da sangre, y no es que Dios necesite esa sangre allá en las alturas, que Él va a estar ahí tal vez como falopiándose con ese humo de la sangre y va a estar allá dopándose. Él no necesita eso. Ni sus hijos los dioses de allá de los cielos. Obviamente que no. Entonces, ¿cuál es el misterio de eso? De matar tanto animal. Que lo hacían realmente. Entonces, en ese caso, la tierra necesita sangre. Y si la tierra, que tiene que ver con una energía, obviamente, necesita ese Skokin que produce la sangre. Y si no le dan, entonces la tierra viene su necesidad tan extremada que comienza a hacer ciertas situaciones catastróficas en el planeta. Y a su vez, mueren personas en guerras, mueren por ciertas catástrofes naturales, pero que en medio de eso está todos estos misterios, para que esos cuerpos alimenten la tierra y la sangre vuelva a la tierra. Entonces imagínense los famosos panteones ahora allí en ciudades, y que están lejos de darle ese alimento a la madre tierra. Entonces esos cadáveres ya en pisos allá arriba, apestando también en parte, o saliendo, mientras la tierra inhala y expele, también mucha putrefacción hacia las ciudades. Entonces eso es inconsciencia, pues. Lo más consciente es cremar esos cuerpos y
deposite algo de esa carne, de esa sangre, de esos huesos, de aquella persona que habitó ese cuerpo y délo a la tierra, délo al mar. Y del resto haga una escultura de su ser querido, con cemento, con yeso, etc. Y eso téngalo en su casa, en vez de estar teniendo hueso de muerto. O en vez de hacer pisos de edificio de cadáveres, mientras la madre tierra necesita de esa carne, necesita esos huesos, esa sangre. Y allí obviamente se da la situación de que la tierra necesita el stocking y eso lo da la sangre. Entonces, como no hay, claro, convulsión en el planeta y a que esos cadáveres entren a la tierra como tiene que ser. El famoso stocking se da eso. Entonces, para eso había tanta matanza de animales, para que en vez de que se vayan a matar en guerras, en vez de que vayan a acabarse extremadamente al extremo, entonces había esos sacrificios de sangre, de matanza de animales. Pero en medio de todo eso puedes seguir profundizando y concientizándolos. Si personas están en la selva, tienen que hacer cacería para que coman, para que se nutran. Pero si ya lo van a hacer por codicia, para vender y un montón de cosas, no, pues eso ya no conviene. Ahora, si una persona ya vive dentro de ciudades, por ejemplo, ¿ya para qué va a estar haciendo cacería? Si ya va al mercado, compra la carne y ya está. Entonces, estimados, estimadas, concienticémonos de aquello. Mucho. Muchísimo. Y en el caso de un real vegetarianismo, acuérdese, cuando saca esas plantas de la madre tierra, todos esos frutos, está matando las plantas, está matando. Entonces, hay la famosa elementoterapia, que bendice esos elementales de la naturaleza. Cada planta tiene elementales, también el fuego, tierra, agua y éter, y ese más bien elementoterapia pide permiso a la Madre Virgen Tierra, Madre Virgen Naturaleza Superior, a la Madre Virgen Espacio, a Dios Madre, para sacar esos alimentos, y ordena que esos elementales nos curen, nos sanen, nos traigan más salud, más dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Y que esos elementales, esas criaturas, ángeles inocentes, almas de esos cuerpos físicos de plantas o animales, pasen a cuerpos más evolutivos de humanos. Cuando llegan al reino humano, logren su autorrealización, si así lo quieren, con la praxis de los 3 factores: morir, nacer y sacrificio. Entonces usted libremente puede alimentarse, no ser carnívoros, pero sí alimentarse en equilibrio. Y si ciertos monjes, monjas, yogis, faquires, etcétera, están en las montañas, están en las selvas, pues ahí te puso Dios comida, alimento, animales, plantas, aves, para que nutras el cuerpo y no estés matando la vida en el cuerpo, destruyéndola. Está poniendo todo allí para que tenga las vitaminas, minerales, proteínas y todo aquello para que la vida continúe en usted. Y comprenda que de esos animales y esas plantas, vuestro organismo va a absorber todos esos nutrientes, el resto se desecha y va a la tierra, en lo mejor posible, ¿no? Bien, estimados, estimadas, usted libremente puede ser hijo de Dios, puede ser un Dios diosa, y puede en estos mundos tridimensionales tener salud, amor, dinero, riqueza, prosperidad físico-conscientiva. Obviamente, estimados, estimados, a profundizar más ya veremos el aspecto de la castidad, la suprasexualidad, tantrismo blanco, los secretos para las personas que han de tomar más parejas por amor y para amar, porque hay claves ahí para que no peque la persona, sino más bien se dé vida y vida en abundancia. Vamos a hacer, si hay preguntas sobre el tema, adelante. Todas las leyes de la naturaleza existen dentro de uno mismo, y si no las encontramos dentro de sí mismos, no las encontraremos fuera de sí mismos. Acordémonos esa ley también que del maestro, el trogo autoegocrático cósmico común, la ley de tragar y ser tragados. Y obviamente estos cuerpos al final se tragarán los gusanos. No es más inteligente, obviamente en el caso del reino animal, del reino vegetal, que esos cuerpos que la madre misma naturaleza les hizo, por ejemplo una vaca, un toro, ¿de qué está hecho esos cuerpos? De hierba, buenos nutrientes. ¿No es mejor que eso, ya cuando deje el cuerpo físico ahí fresquecito, aquel animal se haga un asado y entre eso a su cuerpo, y el cuerpo absorbe esas vitaminas, minerales, nutrientes de toda esa hierba que se transmutó en la carne de aquel animal, y luego ya usted desecha, bota el resto de materia, obviamente, pero ya queda la vida en usted, y ese animal ha hecho un sacrificio
para que la vida continúe en usted. Lo mismo de las plantas. En el caso de las frutas, pues imagínese, cuando saque esas frutas, pues no ha matado totalmente el árbol, pero a la vez, mientras va haciendo eso cada año, ya está matando el árbol, obviamente. Misterios y misterios, estimados, estimadas, pero hay que no caer en dogmas ni en fanatismos. En otros mundos, no, en mundos, por ejemplo, ya más superiores, no hay tanta matanza de animales, sino más bien extraen la alimentación de los océanos, del pez, lo pescan, pero igual ya muere, y hay una matanza, pero igual comen carne. Entonces, a combinar sabiamente verduras, carne, con hortalizas y aprender el arte de nutrirnos con vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos y desarrollar cuerpos llenos de poder, gloria, fuerza. Y si te vas como ermitaño, ermitaña, yogi, monje, etcétera, o persona esoterista a las montañas, pues lógicamente allá llevas semillas de animales, de plantas, para que comas, siembra y come, come y siembra, y para que con esas semillas de ovejas luego saques lana y luego tejas y hagas una ropa extraordinaria, y a ir combinando eso de allí con tecnología, que sepas allí hacer tu propia planta de electricidad, que sepas entrar a los registros akáshicos de la naturaleza, iluminarte con energía solar, que sepas allí hacer un celular, una televisión, una radio, y sepas extraer las riquezas que Dios da en la Madre Virgen Tierra, para que sepas hacer hierro, cobre, vidrio, cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso pensum la Israelio, estimados, estimadas. Y hemos visto cómo se hace también el papel y de dónde sale el papel tan útil de los árboles, obviamente. Bien, preguntas, adelante. Una rotación de soles conscientivos de la gnosis suprapropolítica para ir concluyendo este tema en el pensum la Israelio. Taunit Patria Lasrenivo, la capital matriz de la gnosis suprapropolítica, otro sol conscientivo. Liber, el universitario máster de suprapropolítica conscientiva. Y otros soles conscientivos como es este periódico Siriors, para estar comunicados a nivel mundial y saber qué es lo que está pasando. Allí hay la televisión, obviamente podéis entrar a la televisión y revisar las noticias más trascendentales a nivel mundial, a nivel planeta. Tenemos otro sol conscientivo, a su vez, como es los Estados Unidos, patrias de Latinoamérica. Otro sol conscientivo, la propolítica mundial, educación fundamental, política nacional de educación superior, nuevos pensums, propolítica constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de Estados libres y soberanos, Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social, y Fundación Mujer Niñez. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, que nos enseña el avatar en sus obras, libremente puede sembrar estos soles conscientivos. Los universitarios, una capital a nivel de ciudad, provincia, nacional o mundial, en el lugar que está, y comenzar a expandir la gnosis suprapropolítica samaliana. Ya sembrado estos soles conscientivos, opciones, puede federarlo o confederarlo a la capital matriz, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias, Latinoamérica, American Planeta. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otras sedes gnósticas, hay más de 30 internacionales, y de ello más de suprapropolítica samariana, converse allí. Otra opción, puede libremente representarlo ya desde su conciencia, como una sede particular también, y expandirse a nivel local, nacional o internacional. Rebautice los soles conscientivos, os orientamos también para tener mayor triunfo. Ya usted siendo estudiante, miembro activo de la suprapropolítica samariana o representándolo, libremente puede ir a la religión que usted quiera, pues lógicamente. Vaya a la gnosis de la católica romana, la gnosis de los testigos de Jehová, la gnosis de los mormones, la gnosis del Tao, Yoga, Zen, etc. Puede asistir usted también a órdenes de ciencia, arte, filosofía mística libremente a nivel mundial, órdenes esotéricas también. A su vez,
puede usted fundar partidos de política, si así lo anhela. Ellos son particulares a estos universitarios samarianos. Acá viene a estudiar y allá funda, allí el maestro Samuel Aumbeor orienta el Partido Social Cristiano Latinoamericano, Partido Obrero Social Cristiano Latinoamericano. Funde, obviamente, más y más y más con diferentes nombres, pero son partidos de política independientes a los institutos de la Gnosis samariana. Allá los registra ante el Estado y comienza a preparar candidatos para las presidencias de las repúblicas, obviamente alcaldías, prefecturas, y les comparte aquella sabiduría del humanista político Samael Aumbeor. Lógicamente, estimados, estimadas, usted libre. A su vez, puede fundar iglesias, religiones, más órdenes de ciencia, arte, filosofía, mística, libre. Si anhela, libremente puede pasar a la Gnosis Religare con sus primeras, segundas, terceras cámaras también, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, en esta sede de la resurrección. Obviamente, que hay también la parte Religare. Otra, puede ir a otras sedes gnósticas de la Gnosis samariana, de los discípulos y discípulas del Avatara y el Restaurador y de Jesucristo, e integrarse a las primeras, segundas, terceras cámaras allá. Libremente puede integrarse también a la Gnosis académica cultural, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, el AGECAG o a órdenes de ecología, ufología, etc. Cordialmente invitados a que a nivel mundial podáis asistir a los cursos de primera cámara de las sedes gnósticas samarianas existentes en el planeta, ubicada allí en gnosilasdrenio.es.tl, las direcciones online, pues también muchas sedes ya dan online y aquí te invitamos en el canal, tanto en YouTube, en Facebook, a seguir los cursos de primera cámara y vencerte también online, estimado y estimada. Atentamente, Unit Patria Lasrenio y el Universitario de Supra Propolítica Master, Laxmi de Moncherussia de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Switcher TAF, instructor. Paz inverencial, estimados, estimadas.